Hola, mis compañeros Samuel Borja, Francesca Ochoa y mi persona, Luis Ángel Díaz, explicaremos el día de hoy el artículo titulado Aplicación de estiércol de vaca, urea y la combinación de fertilizante NPK en el crecimiento de la palma de aceite en previvero. Indonesia es el principal productor de palma de aceite a nivel mundial, con más de 12,7 millones de hectáreas cultivadas según datos del 2018. Esta gran extensión cultivada muestra la enorme importancia que tiene el cultivo para el país. Para lograr sostener y aumentar la productividad es necesario mantener plantaciones bien manejadas, sobre todo al inicio de las plantaciones, que sería en el caso de los viveros, ya que de esta parte es que depende cómo se va a desarrollar el cultivo más adelante. El aumento de la demanda nacional e internacional hace que el sector primario presente un reto permanente para mantener su eficiencia. Por eso es fundamental estudiar y optimizar todos los aspectos del cultivo, desde la selección de semillas hasta la fertilización, asegurando unas buenas prácticas de manejo. 3. En la fase de vivero, las plántulas de palma de aceite necesitan un medio en el que puedan crecer de manera adecuada. Para lograrlo es fundamental tener un sustrato que tenga una buena estructura y que pueda retener muy bien la humedad. Diversos estudios han evaluado el uso de fertilizantes químicos en esta fase, como es el caso del NPK, pero no se han demostrado que tiene una influencia sobre esta etapa del crecimiento significativa. Por esta razón, se ha demostrado que el mejor desempeño se obtiene cuando se combina el suelo con fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Esta mezcla crea un ambiente equilibrado, mejora la estructura del sustrato y favorece la actividad microbiana del suelo. El uso de estiércol o manubre se ha convertido en una práctica de manejo importante para el suelo, ya que ayuda notablemente a mejorar la estructura y la aireación, así como también ayuda al correcto desarrollo de las raíces. Además, el estiércol aporta microorganismos benéficos y estimula la actividad biológica del suelo. Estos microorganismos cumplen un papel fundamental para la fertilidad, ya que son clave en la intervención de la descomposición de la materia orgánica. Entre los diferentes tipos de estiércol utilizados en la agricultura, el de vaca es uno de los más comunes, tanto por su alta disponibilidad como su buen aporte nutricional. En la investigación se buscó evaluar cuál combinación de fertilizantes, urea, NPK y estiércol de vaca favorece mejor el crecimiento de plántulas de palma de aceite en etapa de previvero. Para ello, los autores emplearon un diseño completamente al azar, lo que significa que todas las plantas tuvieron la misma probabilidad de recibir cualquiera de los tratamientos, evitando sesgos y garantizando resultados más confiables. Los tratamientos aplicados fueron los siguientes. Se establecieron 4 combinaciones de fertilización y cada una con diferente aporte de nutrientes. El K1 con 0.0 gramos de urea más 0.0 gramos de NPK, el K2 con 0.2 gramos de urea más estiércol de vaca, el K3 con 0.2 gramos de NPK más estiércol de vaca y el K4 con 65 gramos solo de estiércol de vaca. Cada tratamiento se repitió 8 veces, lo que dio un total de 32 plántulas evaluadas. Las observaciones fueron cuantitativas, enfocadas en 7 parámetros claves de crecimiento, los cuales fueron la altura de la plántula, el número de hojas, el peso seco de la planta, el peso fresco de la planta, el peso fresco de raíces, el peso seco de raíces y el volumen de raíces. Estos parámetros permiten obtener una visión más completa del desarrollo del sistema aéreo y del sistema radicular. Los datos obtenidos se analizaron utilizando un ANOVA con un nivel de significancia del 5%. Esto sirve para determinar si existen diferencias significativas reales entre los tratamientos. Cuando el ANOVA indicaba diferencias significativas, se aplicó una prueba de comparación múltiple, utilizando una SPSS. Esta prueba
permite identificar que tratamientos estadísticamente superiores o iguales entre sí. La figura 1 muestra la respuesta de la altura de las plántulas de palma de aceite frente a las diferentes combinaciones de fertilizantes evaluadas. Este parámetro es crucial porque refleja el vigor inicial del cultivo y la eficiencia con la que las plántulas transforman los nutrientes en crecimiento vegetativo. Los resultados indican que los tratamientos K2, que era urea más estiércol de vaca, y K3, que es NPK más estiércol de vaca, alcanzaron las mayores alturas y fueron estadísticamente superiores. Sin embargo, la explicación de este comportamiento radica en la sinergia entre el fertilizante orgánico y el inorgánico. El estiércol de vaca actúa como mejorador de sustrato, aumentando la porosidad, la retención de humedad y la actividad microbiana, lo que favorece la absorción continua de nutrientes. A la vez, la urea y NPK aportan nitrógeno, fósforo y potasio de disponibilidad inmediata. Elementos esenciales para la síntesis de proteínas, la división celular y la elongación de tejidos. En conjunto, estas condiciones generan un ambiente nutricional equilibrado que se traduce a un mayor crecimiento en la altura. En contraste, el tratamiento K1, basado únicamente en fertilización química, mostró un crecimiento intermedio. Aunque los fertilizantes químicos liberan nutrientes rápidamente, su aplicación sin materia orgánica puede provocar desbalance osmótico, pérdidas por lixiviación o una menor eficiencia de absorción, ya que el sustrato carece de capacidad para retener y estabilizar los nutrientes. Esto limita la conservación eficiente de esos nutrientes en biomasa por área. Finalmente, el tratamiento K4, basado exclusivamente en 65 gramos de estiércol de vaca, obtuvo la menor altura promedio. Esto se puede explicar porque, aunque el estiércol aporta nutrientes, lo hace en forma lenta y gradual, dependiendo de la descomposición microbiana. Durante las primeras semanas de crecimiento, las plántulas tienen una alta demanda de nitrógeno y otros elementos esenciales, demanda que no puede ser satisfecha únicamente con la liberación lenta del estiércol. Como resultado, la disponibilidad efectiva de nutrientes es menor y el crecimiento en altura se ve limitado. La figura 1 nos demuestra que la combinación de materia orgánica más pequeña en dosis de fertilizantes químicos optimiza tanto la disponibilidad inmediata de liberación como la sostenida liberación de nutrientes, generando mejores condiciones fisiológicas para el crecimiento de las plántulas. Este resultado analiza el número de hojas producidas por las plántulas de palma de aceite bajo distintas combinaciones de fertilizantes. A diferencia de lo observado en la variable anterior, que es la de la altura, en este caso no se encontraron diferencias significativas entre ninguno de los tratamientos. Todos los promedios se mantuvieron muy cercanos, alrededor de 3 a 3.3 hojas por plántula, independientemente de si se aplicó fertilización química, orgánica o una mezcla de ambas. Desde el punto de vista fisiológico, este resultado es coherente, debido a que el número de hojas en esta etapa de previvero está fuertemente determinado por la edad fisiológica de la planta y no únicamente por la disponibilidad de nutrientes. En las primeras semanas, las plántulas desarrollaron hojas de manera relativamente lenta y siguen un patrón de crecimiento más estable. Esto significa que aunque los fertilizantes influyen en el vigor general, el ritmo de emisión foliar todavía no responde con la intensidad a la fertilización. Además, que las hojas en esta etapa aún son estructuras pequeñas y poco expansivas. La morfogénesis foliar depende de señales hormonales internas, principalmente de auxinas y citoquininas, más que la cantidad de nutrientes disponibles en el sustrato. Por esta razón, aunque algunos tratamientos como el K2 y el K3
favorecieron claramente en crecimiento en altura. Este mayor vigor no se tradujo necesariamente en la producción de mayor número de hojas. También es importante considerar que el periodo de evaluación corresponde a una fase temprana del desarrollo. En ese momento, la palma de aceite prioriza la elongación del tallo y el establecimiento del sistema radicular antes que la producción acelerada de las hojas. Por ello, la respuesta foliar suele ser menor, sensible a la variación de fertilización. En conclusión, esta figura nos muestra que durante la etapa inicial del vivero, el número de hojas no es un parámetro altamente influenciado por los nutrientes, por la fertilización, ya que las plántulas emiten hojas a un ritmo fisiológicamente constante. Este resultado nos indica que el mayor peso fresco de las plántulas se obtuvo en el tratamiento K2, que consiste en 0.2 gramos de urea más estiércol de vaca, seguido del K3, que es 0.2 gramos de NPK más estiércol. Ambos fueron significativamente superiores a los demás tratamientos. Esto ocurre porque la combinación de fertilización orgánica más inorgánica aporta un equilibrio ideal de nutrientes. El fertilizante químico entrega nutrientes de rápida disponibilidad, como el nitrógeno, que estimula la formación de nuevos tejidos, y el estiércol mejora la estructura y el sustrato, lo cual aumenta la retención de agua y facilita la absorción de nutrientes. En cambio, el tratamiento K1, que es solo una dosis química, tuvo menor peso fresco. Esto pudo suceder por el exceso de sales o la baja retención hídrica del sustrato. El tratamiento K4, solo estiércol, mostró un peso fresco intermedio, ya que sus nutrientes se liberan más lentamente. Esto nos confirma que las plántulas desarrollan más biomasa y retienen más agua cuando reciben una mezcla equilibrada de fertilización química y orgánica. Ok, la siguiente gráfica muestra el peso seco de las hojas en los diferentes tratamientos. Recordemos que el peso seco de las hojas no es más que la acumulación de compuestos orgánicos a través de la síntesis de compuestos inorgánicos, especialmente lo que es el agua y el dióxido de carbono. Esto no es más que la síntesis de compuestos orgánicos a través de la fotosíntesis. Ok, los autores plantean que la absorción de elementos a través de las raíces es vital para la acumulación de estos compuestos orgánicos dentro de la planta. Ahora, si bien notamos, los tratamientos que mayor tuvieron acumulación de estos compuestos orgánicos en la planta fueron el de urea mezclada con estiércol de vaca y el de NPK mezclada con estiércol de vaca. Los otros dos tratamientos tuvieron diferencias significativas con respecto a esto. Ahora, ¿qué plantean o cómo explican esto los autores? Que la disposición de compuestos inorgánicos, o más que todo de nitrógeno inorgánico, y el nitrógeno orgánico dispuesto en el estiércol de la vaca fueron vitales o eficientemente absorbidos por la raíz de la planta, y esto llevó a una mayor acumulación en el peso de las hojas. La siguiente gráfica nos representa el peso fresco de las raíces en los diferentes tratamientos. Nuevamente podemos notar que quien presentó un mejor resultado fueron 0,2 gramos de urea en combinación con 40 gramos de los estiércoles de vaca. ¿Para qué es importante o qué nos indica un alto valor de peso fresco de la raíz? Pues los autores lo han relacionado, citando otros autores, con una mayor absorción de agua. Ahora, otra cosa que aquí podemos notar es que el tratamiento en el que se combinó la urea con el NPK presentó el nivel más bajo en cuanto al peso fresco de las raíces, y esto está relacionado más que todo, o se infiere que hubo una sobredosificación en esto y hubo afectación en las raíces como tal al combinar estos dos fertilizantes inorgánicos.
En la siguiente gráfica vemos el peso seco de las raíces y esta está relacionada a la anterior, ya que los autores plantean que esta mantiene una relación proporcional. Entre mayor peso seco peso fresco de las raíces, va a haber un mayor peso seco de estas mismas. Entonces, aquí se evidencia un comportamiento similar a lo anterior, pero hay algo que cabe notar aquí, y es que aquellos tratamientos que tuvieron algo de materia orgánica de estiércol de vaca fueron superiores a aquel que no lo tuvo. Y esto lo tratan de explicar de la forma en que la materia orgánica mejora la estructura del sustrato donde se encuentran las plántulas de palma de aceite, permitiendo que haya una mayor porosidad y pueda haber una mayor exploración de raíces dentro de este medio. Entonces esto se va a reflejar en, en esta variable. La última variable evaluada por estos autores fue el volumen de raíces, donde vemos un caso particular entre un empate entre los tratamientos de urea más estiércol de vaca y el fertilizante NPK más 50 gramos de estiércol de vaca. Estos son estadística y numéricamente igual, y los otros dos tratamientos son simplemente estadísticamente iguales. Los autores plantean que en definitiva se puede interpretar que la combinación entre un fertilizante biológico que se relaciona con una mayor estimulación tanto de hojas como de raíces como en altura de planta es una buena combinación con aquellos fertilizantes inorgánicos. Para concluir, según este estudio, el tratamiento de 0,2 gramos de urea más la combinación con 40 gramos de estiércol de vaca es el que presenta un mejor efecto en la altura de la planta, en el peso fresco y seco, tanto de las hojas como de las raíces, y genera un mayor volumen de esta misma en comparación con los otros tratamientos que fueron utilizados o evaluados en este estudio.